esta tarde yo quiero pedir como iglesia que nos unamos en petición y en ruego al Señor. Pero quiero que escuches esta letra para que sepas lo que es la iglesia. Escúchala. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Podemos ver aquí el Señor lo que nos está enseñando de que es una verdadera iglesia. Quiero comenzar con esta oración. Padre, hace tanto tiempo que te estamos esperando, pero no hemos tenido el valor del rescate que has tenido por nosotros. Que humildemente podamos adorarte, que podamos postrarnos en tu presencia para limpiar lo que tú ya libertaste. Señor, permite que en esta hora, este estudio que vamos a hacer sobre el versículo de Efesios 5, 26, 27, hablando de tu iglesia, la que quieres ver sin mancha, Señor, podamos entender el verdadero valor y por qué a veces tenemos por tardanza tu venida, Señor. Porque tú, queriendo que nadie se pierda, alargas los días para que todos puedan ser salvos, Señor.
Permítenos entregar nuestra vida como debe ser, como la iglesia. Y que en este momento de petición, Señor, vamos a entender la verdadera unidad que quieres sobre cada miembro que has llamado y rescatado a precio de tu sangre. Que sanaste las heridas, donde tus ovejas se sientan seguras y llenas de paz, Señor. Ese rebaño donde el alimento sea tu palabra, que puedas morar realmente, Señor. Esa iglesia que se ha perdido, Señor. Permítenos, Señor, aprender de esto en tu palabra, Señor. Bueno, y en este libro es igual a lo que el Señor dice. En 1 Corintios 5:7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Pablo ordenó todo el tiempo a la iglesia en Corinto que se deshaga la vieja levadura para que sean masa nueva sin levadura. Esa levadura bíblica está representada por cualquier tipo de pecado. Si pones una pequeña cantidad de levadura en la harina, se extiende por toda la masa. Simbólicamente está diciendo que la iglesia debe disciplinar al hombre pecador, y si no funciona. Tendrían que expulsar a la persona malvada para que la iglesia fuera purificada, fuera restaurada y el pecado no se extinguiera. Pero este principio se puede observar en una familia. Cuando un padre no disciplina de una manera consistente e imparcial a un niño, desafían muy pronto los otros niños aprenderán que no hay consecuencias si desobedecen a sus padres. El pecado del primer hijo se extiende a los demás hijos. Lo mismo sucede en la escuela con un maestro que no aplica la disciplina. Pronto toda la clase estará fuera de control. El gobierno, las autoridades que no hacen cumplir las leyes de todo un país pronto se convertirá en anarquía. ¿Qué nos pide Dios a nosotros como iglesia? Dios ha dado autoridad, ancianos piadosos que estén viviendo una vida santa. Parte de su responsabilidad es mantener los estándares de santidad de Dios y hacer todo lo que pueda para mantener la iglesia pura desde el punto de vista doctrinal y moral. Porque si nos sometemos a los estándares de santidad en este tiempo, la iglesia ha vuelto al mundo. Y la escritura es clara cuando habla que la iglesia debe distinguirse entre el mundo y ser separada como un rasgo de identidad en Dios. Que si Él es santo, la iglesia procura estar pura, apartada, preparada en santidad. Se necesita estar dispuesta a distanciarse de la corrupción del mundo, de todo lo que ves aún en cada iglesia mal. Y Juan 1:2-15 escribe: no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Ni alguien ame al mundo, no tiene el amor de Dios. Si alguien ama al mundo, no está Dios en él. Dice: no amen al mundo. Y si lo aman, no está en ti. Señor, frecuentemente necesita hacernos entender con claridad en que no podemos amar a aquellos hermanos que dice estar en Cristo, pero no trata el pecado de una manera que Dios ordena. Dios disciplina, sí,
Dios disciplina a cada hermano para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. Pero llega un momento que la disciplina, esa disciplina, deja de ser ya disciplina, porque no doblegas tu voluntad, no doblegas todo para Él, no tienes dominio propio y se convierte en castigo. Necesitamos entender que el pecado destruye a las personas y las relaciones. Por lo tanto, no puedes ser indiferente hacia alguien que está pecando y realmente odiar a esa persona. Dios nos pide amarla para exhortarla, para edificarla, teniendo cuidado de ti mismo. El pecado es esa levadura que se propaga, es como una enfermedad contagiosa que si no se atiende, infectará a lo demás. Es por eso que el Señor nos habla también en Santiago 5, 19, 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. Por eso es que Él dice que quiere una iglesia unida, que salve al herido, que rompa cadenas y que hable en verdad. El amor cristiano, buscar apartarse, aplicando el amor y su palabra, es el objetivo de la disciplina de la iglesia. Nunca es en venganza, no buscando castigar a las personas, expulsándolas de la iglesia como tienen otras doctrinas, o que tapan el pecado del pastor, del maestro, del evangelista, del hermano. No, no se trata de eso. El Señor dice que el objetivo de nosotros debe ser restaurarnos unos a otros. Pablo escribe en Gálatas 6:1: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Es decir, debemos hacerlo sin ser arrogantes, pero con cuidado. No diciendo, no, a mí no me pasa nada, y no tiene cuidado de sí mismo y termina enredado en el pecado de aquel hermano. Para eso el Señor delegó personas que lo puedan hacer porque están firmes en Cristo, porque se han nacido de la palabra y de la leche no adulterada. Recordemos que la humildad no significa debilidad, sino fuerza bajo el control del Espíritu. Algunos podrían preguntar, ¿y si no funciona? La respuesta es que debemos ser obedientes a Dios y dejar los resultados a Él. Tú debes de orar, interceder, ayunar, porque no hay nada más de garantía bíblica que funcione siempre, sino solo Jesús. Entregarlo en la mano de Jesús. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si lo sigue haciendo, entonces debe del hermano volver a exhortarlo. Pero si te hace caso, has ganado a tu hermano. El objetivo no es para que descargues nuestros descontentos sobre el hermano, sino para que bíblicamente, a través de la luz de la palabra, no con tu vana palabrería, no con tu testimonio, porque a veces por eso muchos que no entienden, el que es llamado como es asaeteado, cuando con el testimonio declara que está bien y un momento vuelve y cae, es señalado de los que están allí en la congregación.
sino debe ser bíblicamente. Sepa cuán equivocado está del objetivo y lo que Dios quiere en su vida. Es hacer que escuche lo que dice la Escritura para que vuelva el Señor como debe ser. Porque la palabra de Dios es la máxima autoridad. Jesús dice que si tienes conocimiento del pecado de tu hermano en Cristo, entonces tú eres el que debes ir a Él. Antes de ir, debes orar, pedir la orientación y el discernimiento a nuestro Padre Celestial, si lo debes de hacer, si debes descender o no debes descender. Necesitas revisar tu propio corazón para que asegures de haber sacado la piedra que está en tu boca, para que después no juzgues la de tu hermano. Debes de investigar los motivos verdaderos, porque hoy se equivoca usando la palabra para seducir a una hermana o a un hermano, usando la palabra para asegurar de que no vamos a tratar de demostrar que no estás equivocado o que él está equivocado. Nosotros tenemos la razón. No, porque si ese es el caso, vamos por la razón equivocada. Debes de asegurar de obtener hechos reales. Si alguien nos cuenta sobre el pecado de otra persona, dígale al informar que vaya en dirección a la persona que cometió el pecado, siguiendo estos ejemplos bíblicos de los que han caído en pecado. Nunca se te ocurra ir a alguien por rumores, chismes, a menos que personalmente has descubierto el hecho de que lo hacen. Debes de ir con gentileza y sabiduría, recibir a través de una oración para que su corazón se disponga, con el objetivo claro de que tú vas a ir a restaurar a ese hermano y salvarlo de la condenación. Aquellos a quienes ha perjudicado, él tiene que pedir perdón y ir y pedir perdón a ellos para que no vengan verdugos opresores a él. Si la persona pecadora sabe que realmente te preocupas por él, por ellos, por su casa, será más probable que escuchen y respondan de una forma positiva. Pero si no te escucha, Jesús dice, tome 2 o 3 testigos. Estos pueden ser otros que conocen el problema y pueden incluir líderes de la iglesia, pues Dios dice que no debemos de poner a opinar a quien está por debajo de la iglesia, o sea, se refiere a personas que no son de la membresía, que se están preparando, que están sirviendo. El objetivo es fortalecer la reprensión y hacer que el delincuente se dé cuenta de la gravedad de su situación. Y el objetivo más claro para el Señor es la restauración, es llevar a Él como pecador a ese arrepentimiento en último recurso. Y si vuelve y rehúsa escuchar, tienes que ir a la iglesia. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el pagano y el recaudador de impuestos, como Mateo 18:17 lo dice. Ese pecado debe hacerse público, porque va a dañar la reputación de la iglesia. La persona necesita ser expuesta y retirada de la confraternidad rápidamente. Si después de un tiempo la persona expresa un arrepentimiento genuino que implica dolor piadoso por un pecado, como dice 2 Corintios 7:10, se arrepiente y vuelve a Dios, demuestra su arrepentimiento y un cambio verdadero, no aparente, porque hace sus obras, todos lo ven. Se debe formar para que sea perdonada y aceptada de nuevo en la
con fraternidad. Hermanos, ¿qué estoy diciendo con esto? La iglesia está para instruir, para restaurar, pero para incluir instrucciones para ayudar a las personas y decirle a los hermanos hasta dónde se debe hacer, crecer y evitar el pecado en el futuro. Porque tenemos una iglesia hoy en día amancillada, llena de cosas que duelen el corazón del Señor. Una iglesia que no es una comunidad, que se ha vuelto una religiosidad, se ha vuelto una manipulación de las cosas, de la palabra de Dios, del pecado. Un evento social y no la gracia de Dios. No se está llevando una vida en santidad ni en obediencia al Señor. No nos atrevemos a quitar ese orgullo, a quitar todo lo que venía de tiempo atrás. Espiritualmente hemos pensado que somos mejores que muchos miembros que han caído en el pecado. Pero Pablo dice que nuestra respuesta al pecado es un miembro de la iglesia que debe ser lamento. ¿Por qué lamento? ¿Por qué expresa que debe ser lamento? Uno solo que sale de la iglesia, uno solo que vuelve sano, no debe ser señalamiento, debe ser lamento para estar allí en intercesión. Y hemos visto que aún allí a hombres esforzados y valientes que un día estuvieron clamando por tu vida. Si un hijo, una hija de aquel que estuvo enfrente de la iglesia cae, son asaeteados, señalados. ¿Tú no te das cuenta que el enemigo tira más piedras a un árbol con fruto que a uno sin fruto? Debemos ser conscientes que si nos ocupamos de aquellos que estuvieron un día a la brecha por ti, aquellos que se negaron a seguir su propia carrera, queriendo seguir la de Cristo para salvar tu alma y la mía, hemos de arrepentirnos del pecado con el señalamiento con que hacemos, porque el Señor no nos llamó a eso, a juzgar, sino a restaurar, lamentarnos. La orden del Señor a su iglesia es que no se mezclen con el mundo a esos señalamientos. Deben ser la sal que permanece con su sabor. El Señor advierte que vendrá y quitará nuestro candelabro por no hacer lo correcto. Por lo tanto, debes practicar, disciplinarte así. Aquellos que profesan ser cristianos, pero son cristinos, dicen hoy en día, y persiguen no una iglesia purificada, levantándose con agua mediante la palabra para presentarse a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable, como dice este versículo, sino persisten en mal hacer. Así que ten cuidado y cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas todavía, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Dios. La iglesia ha cambiado. Muy pocas se han lamentado, muy pocas andan en santidad, muy pocas hacen lo que este tiempo deben moverse en hacer. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este instante a interceder por esa verdadera iglesia. Cierra allí tus ojos. Vamos a orar por la iglesia que Dios quiere,
para que tú y yo, que somos la iglesia, una sola seamos con Cristo, pero realmente nos encuentre preparados como debe ser. Señor, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos ese barro y tú eres el alfarero. Todos somos una obra de tus manos. La iglesia tuya. Tú eres el alfarero, nosotros somos tu barro. Cuando estamos abiertos a tu voluntad, oh Dios, en nuestras vidas, tú nos puedes moldear y transformar y santificar. Hacer que andemos contigo, Señor. Cuando venimos al alfarero, tenemos que entregar todo. Todo es todo. Nuestros roles, nuestras etapas, las imperfecciones, lo que hay en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, cómo usamos todo nuestro estilo de vida al hablar, pensar, actuar. Y dejar que tú, oh Dios, seas nuestro maestro. Debemos dejarnos moldear y hacer el vaso de honor que tú quieres de nosotros. Para que esto se logre, tenemos que tener conocimiento no solo de la iglesia que tú quieres venir y recoger. Antes de que tú vengas, te pedimos comienza el proceso divino en nosotros. Cuando tú, como alfarero, colocas un pedazo de tu barro en una rueda necesitada para echar agua a fin de hacerlo flexible y bastante suave para que Él sea capaz de usarnos. Jesús, hazlo. Él es nuestra agua viva. La Biblia dice, para hacerla santa, purificada, lavada con agua mediante la palabra y presentar a sí mismo como una iglesia radiante. Y tú lo sabes, Señor. En este tiempo hay una iglesia adormecida. En este tiempo hay una iglesia con líderes que piensan solo en su beneficio, con líderes con un adoctrinaje que no es tuyo, llamando al pueblo a pecar entre la avaricia de ellos, entre el desvío de sus pecados. Pero hoy tú ves y haces que cada uno seamos iglesia, sin mancha ni arruga, ni ninguna imperfección, sino santa e intachable. Pedimos, Señor, que consigamos ese primer paso que tenemos que tomar si realmente queremos que Dios nos moldee en la clase de persona que tú quieres. Yeshua, quiero que nos hagas dedicar más tiempo a reflexionar qué tipo de iglesia somos, qué modelo, si nos hemos dejado ser flexibles y modelados por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el siguiente paso de lo que tú quieres hacer en esta pieza de barro, que debe ser bien centrada en la rueda. La razón de esto es que si un pedazo del barro de nosotros no está bien centrado en esa rueda, él desgarrará y tirará. Y finalmente, antes de que tú puedas decir que fuiste nuestro alfarero, el proceso puede terminar mal. Por eso tú dices, Señor, que teniendo cuidado no terminemos en la carne y no en el espíritu. Permite que el proceso sea terminado por ti. Y que de este mismo modo podamos ser correctamente centrados en Jesucristo, nuestra roca. Y que tú nos puedas moldear día por día con Dios. Y tener la vida centrada totalmente, entregada en ti, Jesús, con el control total.
que tú puedas ser realmente nuestro Señor y Salvador. Y que ese pedazo de cerámica que tratas una y otra vez para hacerla perfecta, pero no lo dejamos, que nos quieres entrar ahí en esa rueda. Nos permitamos dejarte trabajar en nosotros para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Cada miembro pueda realizar sus dones, sus talentos, venir y servir en tu casa, en la perfecta unidad y vínculo de paz, centrados en el plan divino como un solo miembro y cuerpo, sin vivir nuestra vida solamente, interceder o pensar en conducción de solamente nuestra vida, sino dirigirnos en camino de muchas almas a este tiempo, disponernos y llegar a cumplir con el destino divino de nuestro llamado, propósito, ministerio. Ayuda a aquellos que están a la cabeza, porque Jesús, tú conoces la palabra. Bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es perseguido. Tú eres la vid, ellos son las ramas. Hazlos permanecer en ti, que a pesar de todo lo que han luchado por las ovejas, tú nos levantes y des ese fruto, nos separes y hagas la gran diferencia para que muchos puedan venir y con ese testimonio claro, ellos y nosotros podamos ser separados, porque sin ti nada podremos hacer. Ayúdanos a construir, no una iglesia hecha de manos de hombres, dividida de membresías, sino ayúdanos, Señor, a ser una iglesia trabajadora, que no sea en vano, Señor, que hagamos todo a través de tu esfuerzo y tu propósito, instrucción del Espíritu Santo, Señor, edificando tu casa para que no sea en vano los que edificamos tu casa. Ese vaso tenga suficiente agua y se centre la rueda, para que comencemos a girar en la mano del alfarero, en la presión, en la cumbre del barro, para crear una apertura nueva en sus manos, en el interior del centro del barro y de nuestro corazón. Que el resultado final de esto sea en el vaso lo que tú deseabas hacer en nosotros. Que tu mano literalmente obre profundamente en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, en la santidad, en los hechos, en lo que tú quieres en nosotros, confiando plenamente y permitiendo ser esas piezas que juegas con nosotros a hacer tu voluntad y la gran comisión. Señor, estas vidas están en tu mano. Que sean el 100% cedido a ti. Ceder para el paso a paso que el alfarero, tú y Yeshua quieres hacer. Para hacer algo útil, para coger la instrucción del Espíritu y no nuestros razonamientos. Rendirnos por completo a ti, Señor. Porque en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para unos usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Señor, las habilidades las entregamos en tus manos. El carácter, la personalidad, la madurez,
lo que tú quieres que seamos. Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, como iglesia, Señor, a entender claramente lo que es ser iglesia, Señor. Funda con este tema, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.